Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a realizar una comparación entre los sistemas educativos de algunos países y el sistema educativo colombiano. Bonjour à tous. Je vais présenter le système éducatif du Cameroun et le comparer avec celui de la Colombie. Données générales. Le Cameroun compte avec 26,5 millions d'habitants, un taux d'alphabétisation de 77%, et c'est un pays bilingue, dont les langues officielles sont le français et l'anglais, héritage de son passé colonial. Particularité, ce qui est le plus particulier, c'est que le Cameroun possède deux systèmes éducatifs. Le système francophone présent dans 83 du pays et le système anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Structure éducative. La structure est la suivante. Préscolaire, 2 ans, non obligatoire. Primaire, 6 ans, seule étape obligatoire et gratuite. Premier cycle de secondaire, 400 francophones, 5 ans anglophones. Second cycle du secondaire, 300 francophones, 200 anglophones. Enseignement supérieur, système, licence, master, doctorat. Comparaison avec la Colombie. En comparant avec la Colombie, en ce qui concerne l'éducation obligatoire, le Cameroun n'a que les 6 années du primaire comme cycle obligatoire. La Colombie possède 10 années obligatoires, incluant les préscolaires, ce qui représente une couverture beaucoup plus large. Pour l'alphabétisation, le Cameroun a un taux de 77, tandis que la Colombie atteint 95%. Cependant, les deux pays présentent de grandes inégalités entre les zones urbaines et rurales. Concernant la langue, le Cameroun est officiellement bilingue français-anglais, mais avec des systèmes éducatifs séparés. La Colombie possède un seul système en espagnol avec des programmes d'éducation pour les communautés indigènes. En lien avec le conflit, le Cameroun vit depuis 2017 une crise anglophone qui a laissé beaucoup et autour de millions d'habitants hors de l'école. La Colombie a également sous l'impact des conflits armés dans les zones rurales. En termes d'investissement, le Cameroun consacre seulement 3% de son PIB à l'éducation. La Colombie investit davantage, mais les deux restent en dessous de la moyenne mondiale de 4%. Dans l'enseignement supérieur, les deux pays font face au chômage des diplômés et à la fuite des cerveaux vers les pays développés. Conclusiones. En conclusión, Camerún y Colombia comparten desafíos similares: brechas superrurales, impacto de conflictos armados en la educación y desempleo de graduados. Colombia tiene mayor cobertura obligatoria y alfabetización, mientras Camerún tiene la ventaja de un sistema bilingüe que facilita movilidad internacional. Ambos podrían aprender mutuamente sobre cómo educar en contextos de diversidad cultural y conflicto. Au revoir, a bientôt. Hola a todos. En esta parte del video voy a presentar una comparación clara y crítica entre los sistemas educativos de Australia y de Colombia. Más que escribir datos, yo quiero analizar qué funciona y qué no, y qué podemos aprender de cada país.
Comparar estos sistemas no es para decir cuál es mejor o cuál es peor, sino para entender qué decisiones educativas están generando resultados positivos. Tanto Australia como Colombia buscan desarrollar ciudadanos competentes, pero lo hacen desde realidades muy distintas. Una nación altamente desarrollada frente a un país en crecimiento con grandes desafíos de equidad. Australia establece la obligatoriedad desde los 6 hasta los 16 años. En cambio, Colombia desde transición a los 15 años. Aunque Colombia inicia antes, Australia cuenta con un sistema más flexible y autónomo según el Estado. Los dos países están garantizando la educación como derecho, pero Australia ofrece mejores condiciones estructurales para cumplirlo. En Australia, el preescolar no es obligatorio, pero tiene altos niveles de participación y un enfoque centrado en el juego. En cambio, en Colombia, el único grado obligatorio es transición. Aún así, la cobertura sigue siendo un reto en zonas rurales. Australia potencia el desarrollo temprano desde la experiencia. Colombia avanza, pero la desigualdad está limitando su alcance. Australia ofrece 6 años de primaria con currículos flexibles y un enfoque por competencias. En cambio, Colombia ofrece 5 años y un currículo nacional unificado que está buscando garantizar igualdad de contenidos. Australia privilegia la autonomía pedagógica. En cambio, Colombia asegura uniformidad, pero con menos libertad para innovar. En Australia, la secundaria inferior incorpora tecnología, proyectos y metodologías activas. En Colombia, los grados de sexto a noveno mantienen una enseñanza más tradicional, orientada por asignaturas definidas. Australia promueve innovación. Colombia aún mantiene modelos tradicionales que limitan el pensamiento crítico. En Australia, estudiantes australianos pueden elegir asignaturas y rutas académicas diversas. En Colombia, décimo y once son más uniformes. Aunque se han incorporado algunas énfasis institucionales, Australia permite mayor personalización. Colombia forma a todos bajo un perfil más estándar. El sistema BED en Australia está muy articulado al sector productivo. En Colombia, el SENA juega un rol clave, pero aún hay brechas entre formación y el empleo real. Australia logra una transición eficaz hacia el trabajo. Colombia necesita fortalecer la pertenencia laboral. La educación superior australiana es reconocida globalmente por su calidad e investigación. En cambio, en Colombia hay amplia oferta, pero las diferencias entre universidades de élite y las de baja calidad son muy marcadas. Australia mantiene altos estándares. Colombia enfrenta la inequidad y problemas de acreditación. Ahora vamos a hablar un poco más de la administración del sistema. Australia descentraliza la toma de decisiones en cada estado, pero Colombia centraliza la política educativa, aunque los departamentos certificados administran recursos y docentes. La autonomía australiana impulsa innovación. En cambio, la centralización colombiana asegura orden, pero limita la flexibilidad. Vamos a hablar de esas inversiones y esos recursos. Australia invierte más por estudiante, lo que se refleja en infraestructura, tecnología, docentes y programas de apoyo. Colombia presenta grandes brechas entre zonas urbanas y esas zonas rurales. La inversión es un factor clave que explica la ventaja de Australia en calidad educativa. Por último, vamos a ver cómo evalúan a los estudiantes. Australia combina evaluación continua con pruebas NAPLAN, que diagnostican el progreso. Colombia usa evaluaciones internas y exámenes estandarizados como las pruebas Saber. Ambos evalúan, pero Australia analiza el desempeño para mejorar. Colombia evalúa para clasificar. Al comparar ambos sistemas, nos damos cuenta que Australia destaca por su inversión, autonomía y conexión con el mundo laboral. Colombia avanza, especialmente en cobertura, pero aún lucha con desigualdades, recursos limitados y retos en formación docente. A pesar de esto, Colombia tiene fortalezas, su currículo unificado, programas de inclusión y esfuerzos por aumentar el acceso a la educación superior. Australia ofrece un modelo inspirador por su inversión y flexibilidad.
Colombia tiene un camino de crecimiento, pero con decisiones orientadas a la equidad y la calidad. Puede seguir avanzando hacia un sistema más sólido e inclusivo. Al comparar Hola, hola, en este video vamos a hablar sobre los sistemas educativos. En primer lugar tenemos el caso de Mongolia y compararlo con el caso de Colombia. Esto te va a servir en caso de que estés viviendo en Colombia y te decidas ir para Mongolia y vayas a estudiar allá, pues tener en cuenta esta información. O en caso contrario, de que estés en Mongolia y te vengas para Colombia, entonces tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar partimos del tema de la educación obligatoria, la cual para ambos países, ¿sí?, está hasta grado noveno, aunque haciendo la salvedad de que en el caso de Colombia, antes de iniciar la primaria estaba un año de preescolar, mientras que en Mongolia no está este año de preescolar. En cuanto a la iniciación, en Mongolia inician año lectivo en septiembre y terminan en junio del año siguiente, mientras que en Colombia tenemos dos calendarios. Para el caso de los colegios públicos y algunos de los colegios privados, se arranca en el mes de febrero y se finaliza en el mes de noviembre, ¿sí?, del mismo año. Pero hay algunos colegios privados, sobre todo los que tienen pues un enfoque bilingüe. Ellos inician en el mes de septiembre y finalizan en junio del año siguiente. O sea que en esta partecita sí se parece mucho al calendario escolar en Mongolia. Bueno, vamos ahora a hablar en torno al sistema educativo, cómo está conformado. Como lo mencioné antes, para el caso de Colombia tenemos un grado de preescolar, ¿sí?, y de ahí ya inician los estudiantes lo que es la primaria, que son 5 años. Mientras que en Mongolia en total son 6 años de primaria, ¿sí?, que en este caso, pues si lo comparamos con Colombia, prácticamente este año de preescolar sumado con los 5 de primarias harían estos mismos 6 años que están haciendo allá en primaria. Entonces ahí en cierta medida un poco parecido. Luego, allá hacen 3 años más en la escuela secundaria hasta llegar a grado noveno. Acá también se llega hasta grado noveno, que sería lo que nosotros le llamamos bachillerato. Pues obviamente ya son 9 grados. Acá serían 10 si contáramos el de preescolar. Y luego tenemos la educación media acá en Colombia, ¿sí?, en donde ya los estudiantes finalizan pues todo el ciclo de secundaria y ya se gradúan como bachilleres. Acá se les da un certificado cuando terminan grado quinto y también una vez ya se gradúan de bachillerato, una vez finalizaron grado 11. En el caso de Mongolia, ellos llegan hasta el grado 11 y medio o hasta el grado 12, que si lo comparamos con Colombia, serían 12 años estudiando hasta llegar a ese punto. Acá en Colombia también serían 12 años, contando pues el año de preescolar. Entonces, hasta ese punto un poco similares. Ya una vez que ellos culminan el ciclo de bachillerato, tienen, bueno, algunas opciones para continuar estudiando. Entonces, en el caso, vamos primero al caso de Mongolia. ¿Sí? Ellos pueden hacer un ciclo de formación que puede durar entre un año o 1.5 años y en ambos casos se les da pues, sus correspondientes certificados. Para el caso de Colombia, ellos pueden hacer una carrera técnica, ¿sí?, que dura 3 años, o tecnológica, y en ambos casos pues, se les certifica pues, la carrera que hicieron, si era técnica o era tecnológica. Para el caso de la técnica o la tecnológica, bueno, aquí está la duración. Una dura 3 años, mientras que la otra dura 2 años. Ahora pasemos a analizar el caso de la educación a nivel ya universitaria, que en esta parte, en términos generales, se parece un poco. Por un lado, pues tenemos que se gradúan como profesionales, ¿sí?, que en el caso de Mongolia puede ser entre 5 o más de 5 años, acá en el caso de Colombia también, 5 años por lo general, aunque hay algunas que demoran 6 años, como por ejemplo medicina. Y pues ya si una vez se graduaron, ¿sí?, de pregrado, lo que se les llama acá en Colombia, pueden continuar estudiando haciendo una maestría, ¿sí?, que por lo general dura 2 años. ¿Sí? Y una vez terminan esos 2 años, bueno, entre 2 o 3 años, se les da su título como magíster. Y en el caso de Mongolia, ese tiempo va a ser de entre 1.5 y 2 años, un poco similar a Colombia. Y el grado más alto que se puede alcanzar sería de doctorado, que para ese caso, acá en Colombia y en Mongolia también es el mismo, es el más alto. En el caso de Colombia, antes de hacer el doctorado deben haber hecho la maestría, y por lo general si hicieron maestría, el doctorado serían 3 años más para culminar este proceso. En el caso de Mongolia, acá también menciona que son 3 o pueden ser un poquito más de años. Bueno, ese sería como el comparativo entre estos dos países. Hola, hoy voy a presentar el sistema educativo de España y su comparación con el sistema educativo colombiano. Como datos generales, España tiene aproximadamente 47 millones de habitantes, 97% de los cuales están alfabetizados. Posee 59 universidades y el país se organiza en 17 comunidades autónomas. El idioma oficial es el castellano o español, pero también tiene otras lenguas cooficiales como el catalán, el gallego y el vasco. La educación es obligatoria desde los 6 a los 16 años y el año escolar comienza en el mes de septiembre y termina en el mes de junio.
Cuando nos referimos a su estructura del sistema educativo, la educación primaria en España va desde los 6 a los 12 años, la ESO o secundaria obligatoria desde los 12 a los 16 años y el bachillerato, que es opcional, de los 16 a los 18 años. 2 años con 4 modalidades que son artes, humanidades, ciencias y tecnología. Y la educación superior maneja el sistema Bolonia en concordancia con la Unión Europea, en el que los estudiantes obtienen un grado durante 3 o 4 años, un máster de a 1 o 2 años y doctorados después de más de 3 años. En comparación con Colombia, encontramos similitudes y diferencias importantes. En cuanto a la educación obligatoria, España la extiende hasta los 16 años con 10 años de duración, mientras que en Colombia va desde los 5 a los 15 años, incluyendo un año de preescolar obligatorio. En idiomas, España reconoce 4 lenguas cooficiales en sus regiones y las protege del sistema educativo. Colombia tiene el español como idioma principal, aunque reconoce más de 60 lenguas indígenas con programas de etnoeducación. En la educación superior, España está alineada con el sistema de Bolonia, facilitando la movilidad estudiantil en Europa. Colombia, por su parte, tiene un sistema más tradicional al estilo latinoamericano. En formación técnica, España tiene la formación profesional bien estructurada. Colombia tiene el SENA, que ofrece formación técnica gratuita masiva, algo que España podría aprender. En calidad, España tiene un sistema consolidado y equitativo. Colombia enfrenta muchos retos, incluido la deserción del más del 54% y brechas importantes entre las zonas urbanas y rurales. Para concluir, España tiene un sistema educativo maduro y equitativo, resultado de reformas sostenidas durante décadas. Colombia podría aprender de su integración con estándares internacionales y su inversión en calidad docente. Por otro lado, España podría aprender del modelo SENA colombiano de formación técnica gratuita masiva. A continuación vamos a hablar sobre estos dos sistemas educativos, el de Irán y el de Colombia. Vamos a hacer una comparativa entre ellos. Entonces empezamos con respecto a la educación obligatoria. Hay una diferencia de un año. En el caso de Colombia llega hasta grado noveno. ¿Sí? En el caso de Irán llega hasta grado octavo. Con respecto al año escolar, en el caso de Irán inician en septiembre de un año y terminan en junio del año siguiente. Esa parte se parece mucho al que manejan algunos colegios aquí en Colombia de calendario B, que sobre todo son colegios privados, especialmente los que manejan enfoque bilingüe. Pero aquí en Colombia, la mayoría de colegios públicos tenemos el calendario A, el cual inicia en febrero y culmina en el mes de noviembre de ese mismo año. Entonces, tener en cuenta esas diferencias si te vas a ir a vivir, por ejemplo, a Irán, o si estás allá y te vienes para Colombia. Hablemos ahora con respecto al ciclo escolar. En esta parte de primaria son muy similares ambos. Ambos tienen 5 años correspondientes a primaria, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia en el caso de Colombia, que en el caso de Colombia cuenta con un año de educación preescolar, mientras que en el caso de Irán no. Luego, acá en Colombia, después que los estudiantes culminan grado quinto, se les entrega su certificado de primaria, pasan a bachillerato, llegan hasta grado noveno, ¿sí? Que eso ya sería educación secundaria o lo que nosotros llamamos bachillerato. En el caso de Irán, llegan es hasta grado octavo, que es pues, la escolaridad obligatoria. Y a partir de ese punto en Irán, se encuentran en la mayoría de los casos con 3 años más, es decir, hasta el año 11, en donde los estudiantes pues escogen alguna de las líneas de acuerdo a su vocación. Solo hay una excepción en este caso, los que escogen la línea de comercio, que tendrían 2 años, o sea, llegarían hasta grado décimo. Entonces, si miramos en términos generales, serían 11 años para culminar hasta grado bachillerato, igual que acá en Colombia, 11 años sin tener en cuenta pues el año de preescolar. Después de esto, los estudiantes reciben acá en Colombia su diploma de bachiller. En el caso también de Irán, lo mismo, reciben su diploma de bachiller. Y dependiendo pues la especialización que hayan escogido, el certificado correspondiente. Eh, para los que van a continuar por un área técnica, en el caso de Irán, serían 2 años, ¿sí? Para hacer un área técnica. Aquí en Colombia está la parte técnica o la parte tecnológica, que oscila, puede ser entre 2 años o 3 años. Y ya después de esto pasan los que continúan a los que desean pues continuar estudiando a la parte de las universidades, ¿sí? O desde bachillerato pueden ingresar directamente aquí en Colombia a las universidades para hacer una carrera profesional. En el caso de Irán,
Acá mencionan de que el estudiante debe hacer un examen de ingreso, ¿sí? Y además de eso debe hacer un año universitario. Entonces comparemos ahora sí ya el ingreso como tal a la universidad. En Colombia, la mayoría de carreras de pregrado, sí que son en la universidad, duran 5 años. Sé que medicina dura 6 años, entonces por eso aquí está entre 5 y 6. En el caso de Irán, acá parece que llega hasta 7 años, pero pues depende, ¿no? Se puede graduar a los 2 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Bueno, eso va a depender la carrera escogida. Y allá se gradúan como licenciados, mientras que acá en Colombia reciben un título profesional, ¿sí? Por ejemplo, ingenieros, economistas, bueno. O en el caso de los licenciados, que son los que optaron por ser docentes. Después de culminado este proceso, bueno, se ve que aquí en Irán son más años, los que desean continuar pueden continuar con una maestría aquí en Colombia o una especialización, ¿sí? Para lo cual en la mayoría de los casos son 2 años en Irán y aquí en Colombia también, entre 2 y 3 años. Y por último, el ciclo más alto que se alcanza sería el de doctorado en ambos casos. En el caso de Irán, aquí muestra que son 4 años. En el caso de Colombia, hay doctorados que demoran 4 años, hay otros que demoran 5 años, o hay otros que si ya terminaste la maestría continúas en la misma universidad y haces 3 años más para culminar el doctorado. Entonces, ahí está, en comparación entre los sistemas educativos.